¿Qué onda, paperringos? Hoy estamos con Luis López de Creadic, tu primer portafolio, cómo dar tus primeros pasos como freelancer. Y estoy con alguien que es un experto en ese tema, que es Luis, que ahorita se va a presentar, que la verdad su contenido está muy perrón. Si no lo conocen, búsquenlo, busquen a Creadictos. También tienen un grupo, todo el contenido que él está compartiendo y él está muy metido en el tema de cómo conseguir ser freelancer, o sea, cómo dar tus primeros pasos, cómo conseguir tus primeros clientes, cómo hacer toda la estructura que necesitas para ser un buen freelancer. Y antes que nada, pues que se presente este, Luis. Hola Nacho, bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Y pues nada, hola a todos los que estén conectados por ahí, aquellos que estén viendo como la repetición. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis López, soy director creativo, asesor de marcas y ahora soy también coach de creativos y emprendedores. Y el sitio web de donde me conoció Nacho, creo, es creaditos.com, un sitio web pues, para creativos independientes que buscan mejorar como profesionales y pues obviamente que buscan más clientes, mejores proyectos y pues tener un estilo de vida creativo pues como es el que todos soñamos en su momento. Entonces, pues nada, vamos a ver de qué hablamos hoy con Nacho sobre portafolio, sobre empezar en este mundo del freelance. Y pues las preguntas que tengan por ahí, pues estaré por acá pues abierto a responder todo lo que tengan ahí de dudas y en lo que les pueda ayudar, muchachos. Perfecto. Pues Luis, empezamos. O sea, ¿cómo definirías, cómo tú empezarías? ¿Cuál sería el primer paso a la hora de crear tu portafolio para empezar a ser un freelancer? ¿Cuál sería el primero, el primerito? Pues primero que nada, saber sobre todo qué es lo que quieres hacer. Porque pues la idea de un portafolio es ya sea conseguir un empleo o conseguir clientes. Entonces, pues antes de empezar a armar tu portafolio tienes que saber exactamente qué quieres hacer en el futuro, cómo te ves de aquí a, no sé, 1, 2, 5 años, dependiendo de tus objetivos. Y como hacen eso, ya comienzas a armar tu portafolio. Entonces, si, por ejemplo, en mi caso yo era diseñador gráfico, si yo soy diseñador gráfico y lo que quiero hacer es conseguir un empleo como diseñador web, entonces para armar mi portafolio tengo que empezar a buscar qué tipo de proyectos web he hecho en el pasado para empezar como a filtrar un poco y seleccionar los mejores. En caso de que no tenga proyectos, en ese caso de lo que quiero hacer, pues lo mejor es empezar a buscar esos primeros clientes o esos primeros amigos, esos primeros contactos que te puedan ayudar dándote un pequeño proyecto, por ejemplo, confiando en ti y de pronto, pues como estás empezando, cobras una tarifa básica por lo que haces, pero que te dé la oportunidad de empezar, sobre todo, y empezar a construir ese portafolio. Lo importante de construir las primeras piezas, digamos así, o las bases de un buen portafolio, no es la cantidad, sino la calidad. Entonces, pues así sea un solo proyecto que uno tenga en el portafolio, desde que sea bueno y desde que demuestre pues esa calidad que uno tiene como profesional, ya ahí puede uno arrancar con el pie derecho. Después que uno tenga el primero, ya puede empezar a mostrarlo para arrancar y a construir un portafolio obviamente mucho más sólido y pues mucho más grande. Ok, perfecto. Entonces, digo, tomándote eso, ¿tú sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo en empezar con algo gratis? O sea, haciendo un proyecto gratuito para alguien. Por mi lado, pues eso depende de las circunstancias y de la situación de cada uno, obviamente. Hay proyectos que puedes hacer gratis, siempre y cuando, porque digamos que no es hacer proyectos gratis por hacerlos y con cualquiera. La idea es que si vas a hacer un proyecto gratuito o por el que te van a pagar, digamos, mucho menos que tu tarifa normal, sea uno, pues con una empresa o con una persona con la que tengas confianza, tengas experiencia, digámoslo así, a nivel de profesional y que veas que te puede servir a ti. No es hacer un trabajo gratis con cualquiera para hacer un portafolio, sino tratar de buscar un win-win en ese caso con esa persona. De pronto no te paga, pero pues, llamémoslo así, te da exposición o simplemente pues no te paga, pero estás creando una pieza para tu portafolio. Entonces es importante saber eso, definir pues qué vas a obtener tú cuando trabajas gratis con otra persona, porque no se trata siempre de dinero, sobre todo al comienzo. Puedes, como te digo, ganar experiencia, ganar exposición, puedes ganar contactos, ese tipo de cosas. Pero pues lo más importante entonces, cuando decides trabajar con alguien de manera gratuita, sea la razón que sea, o sea, el tipo de empresa que sea, lo importante es que es claro cuál es el verdadero costo de lo que le estás haciendo a esa persona, pero que al final de cuentas le va a salir gratis. Es decir, que volviendo al tema del diseño web, si, si yo tengo un amigo que tiene, por ejemplo, una empresa, está empezando y no tiene dinero para pagarme, bueno, yo le hago el diseño web gratis, pero antes de hacérselo, tengo que dejarle claro que ese diseño web cuesta, no sé, digamos en dólares, cuesta $2.000, por ejemplo.
que le quede claro a él que el valor como tal del proyecto es ese, pero que pues dadas las circunstancias vamos a trabajar gratis, pues para arrancar, por ejemplo, una relación profesional. Entonces, creo que sí es importante trabajar gratis bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando dejas claro el valor del trabajo que estás ofreciendo. Porque si tú simplemente dices que lo vas a hacer gratis, ahí es cuando vienen los problemas con los clientes, con clientes que creen que como es gratis, entonces vas a hacer de todo, y no es así. Más allá de que sea gratis, es un cliente y debe ser tratado como tal, y tú debes ser tratado obviamente como el prestador de servicios al cual pues no se le está pagando, pero debe ser tratado como cualquier otro. Dejarlo muy claro, o sea, hacer algo gratis porque vas a ganar tu portafolio, pero dejar muy claro que no soy ONG, pues. Sí, Eh, exacto. y entonces, ¿qué, qué, qué cosas debería contener tu portafolio? O sea, ¿cómo mucha gente tiene como ese problema con la profesionalidad, con qué sí está bien, qué sí está mal, qué proyectos sí están bien, qué proyectos sí están mal? O sea, ¿cómo la acomodarías para que sea efectivo para conseguir clientes? O sea, Pues si ¿cómo estamos harías tu hablando portafolio? digamos que si estamos hablando de conseguir clientes, Ujú. bueno, en este caso, pues va a ser como una diferencia Sí, rápida, y es que una sí, cosa sí. es un portafolio para conseguir empleo y otra cosa es un portafolio para conseguir clientes. Eh, o Ujú. sea, depende, digamos, el tipo de profesional no es el mismo. Mi experiencia y mi portafolio, llamémoslo así, está hecho para conseguir clientes. Si yo estuviera buscando trabajo, sería muy diferente, y generalmente una persona que está buscando trabajo se enfoca en las capacidades técnicas que tiene como tal, es decir, las herramientas que maneja, la experiencia que tiene como tal, los equipos en los que ha trabajado y lo que puede aportar a un equipo de trabajo o a una empresa. Un portafolio de un emprendedor, de una persona independiente, de un creativo independiente sobre todo, está enfocado en el proceso de trabajo, porque al trabajar con un cliente precisamente tú te encargas de todo el proceso y tú eres, digamos así, la mano derecha del cliente en ese momento. Entonces te enfocas en todo el proceso, objetivos, obviamente, no sé, digamos que en un brief completo, pues que incluye la búsqueda, la investigación como tal, los primeros bocetos, las iteraciones que tengas con ese cliente, pues hasta llegar a un resultado final y un, digámoslo así, un trabajo post-entrega, que es como los resultados finales, lo que se logró con ese proyecto. Entonces es muy importante que en un portafolio, para conseguir clientes, esté demostrado ese tipo de cosas. Es decir, cuáles eran los problemas del cliente, cuál fue la solución que tú le ofreciste y cuáles fueron los resultados para el cliente. De esa manera, pues cuando un cliente potencial llegue a tu portafolio y lo vea, no va a decir, ah, este man es muy bueno en Photoshop, porque pues a él no le, digámoslo así, a él no le interesa lo que tú hagas, a él le interesa que tú le ayudes a conseguir un resultado y que le consigas le ayudes en una solución que él necesita. Entonces es importante que un portafolio para conseguir clientes esté basado en las soluciones que tú ofreces a tus clientes. ¿Qué le puedes aportar a tu próximo cliente? Basado pues en lo que ya has hecho con tus anteriores clientes, es decir, tu experiencia como profesional y no tanto tus conocimientos técnicos, llamémoslo así. Ok, perfecto. Eh, Veía una pregunta ahí en los comentarios anteriores. Déjame leer el nombre. Cuéntamelo porque si no los he visto. Iris Hernández, ¿cómo podrías hacer algo? Por ejemplo, imagínate que trabajas en un proyecto en donde tú eres una parte, o sea, tú eres el diseñador y trabajaste en Uh-huh. una cosa muy completa. ¿Cómo lo agregas a tu portafolio el proyecto completo si realmente tú fuiste una parte? Entonces, ¿cómo lo acomodarías? Pues eso es algo que me sucede a mí, que me sucedía o que me sucede de vez en cuando, porque yo trabajo con una agencia en Francia y pues yo trabajo en este caso como director de arte o director creativo. Entonces yo me involucro únicamente en la parte, digámoslo, creativa. En este caso no me involucro en la estrategia, no me involucro en la aplicación, no me involucro en resultados. Cuando presento precisamente esos proyectos o cuando los incluyo en mi portafolio, lo que me enfoco es precisamente en explicar lo que yo hice. Explico el proyecto como tal, globalmente. Este proyecto se hizo para la agencia tal, para el cliente tal, pues, y mi parte, mi aporte en este proyecto, equivalió, digamos que correspondió, por ejemplo, a la dirección artística de un sitio web que hicimos para una marca. Entonces, bueno, las dificultades a nivel de dirección artística eran tales y pues las soluciones que se ofrecieron fueron las siguientes. Digamos, se enlistan y se muestran los ejemplos de lo que se hizo y pues al final se explica igualmente como pues junto con el equipo de trabajo, etcétera,
lo que el resto de personas que hayan trabajado, bueno, logramos este resultado, no sé qué, basados en, digamos, en mis aportes en calidad de director artístico, y lo cual pues, nos produjo el resultado final. Entonces es como simplemente explicarlo y dejar claro qué fue lo que hiciste, sobre todo cuando trabajas con agencias. Si es un proyecto que hiciste con una agencia, tienes que dejar muy claro qué fue lo que tú hiciste. No puedes decir que tú hiciste todo cuando no hiciste todo, porque uno, pues está la parte obviamente ética con respecto a la agencia, con respecto a ese cliente y con respecto a la persona que está viendo el portafolio. Y dos, pues está obviamente la parte técnica como tal, que tú no puedes decir que tú hiciste una plataforma, no puedo decir yo, por ejemplo, que hice toda la página web de una multinacional, porque si, dadas las circunstancias, me llega a buscar otra multinacional para hacer lo mismo, pues no voy a tener esas capacidades y ya voy a quedar mal ante el cliente. Entonces es importante que quede claro qué es lo que tú hiciste, qué fue lo que tú aportaste y pues como te digo, el proceso como tal en la parte en la que te involucraste. Espero que haya sido claro. No, sí, excelente, excelente. ¿Qué herramienta podemos usar para mostrar nuestro portafolio? Esa sí la veo acá. Y bien, ¿qué tipo de herramientas? Plataformas, pues obviamente, o sea, personalmente, para los creativos independientes, para los freelance, lo más importante es tener una página web propia para mostrar sus trabajos, para mostrar sus servicios, para mostrar todo su perfil como profesional. De hecho, pues un pequeño comercial acá para Creadictos. De hecho, ahorita estaba trabajando precisamente en un webinar que vamos a tener la próxima semana que se basa pues en cómo posicionarte y cómo mostrarte como un experto ante tus clientes y está basado en 5 pilares y uno de los pilares más importantes precisamente es el portafolio como tal, tu sitio web, que es donde además de mostrar tu portafolio, vas a mostrar tu experiencia, vas a demostrar pues digamos así tu valor y sobre todo vas a poder capturar a las personas que lleguen interesadas en tu trabajo, porque en una plataforma como tal de portafolios, pues estás ajeno y estás dependiendo obviamente de la plataforma. Entonces, si la persona que está interesada en tu trabajo no te escribe, no te deja un comentario o algo, pues no tienes manera de saber quién lo vio ni nada por el estilo. Si tienes un sitio web propio, ahí ya puedes obviamente tener toda esa información. Pero entonces, volviendo al tema, las plataformas obviamente primero, la primera opción, un sitio web propio, con tu dominio propio, donde tengas pues toda la información y la facilidad para que el cliente te pueda contactar fácilmente y pues puedan iniciar una relación profesional. Ya después las siguientes opciones, pues para las personas que no tienen el dinero o que de pronto están empezando y quieren apenas probar, es importante obviamente tener una página en Behance, un portafolio, un perfil ahí sólido. Es importante tener obviamente una página hoy en día es importante tener una página de Facebook, un Instagram profesional, donde puedas mostrar tus trabajos. Y pues ya después existen pues, plataformas como la de Adobe Portafolio también, que es importante, es bueno tenerla, sobre todo cuando estás buscando precisamente trabajo con agencias. Es muy importante porque puedes crear una red de contactos bastante sólida que te puede servir para ese tipo de cosas. Y pues ya después existen muchas más, pero realmente la líder obviamente es Behance, a nivel de portafolios como tal, gratuitas. Y ahora Adobe Portafolio también se está volviendo muy poderosa, que yo estoy muy seguro que en muy poco tiempo se van a fusionar las dos para hacer una sola, porque pues pertenecen a la misma empresa. Entonces eso, ya después pues, existen otras como Carbon Made, existe, no sé, pues ya existen también locales como en las diferentes regiones y en los diferentes países, pero esas son como las más importantes. Ya, claro. Igual cuando acabe la entrevista y todo, nos dejas los links abajo de Creadictos y del grupo para ver el webinar cuando sea, la Ah, próxima sí, semana, claro que sí. Claro ¿vale? que sí, Nacho. Y mira, Adolfo nos pregunta si los contenidos con algún cliente fueron muy buenos, pero la relación con este terminó mal, ¿los pondrías en tu portafolio o no? Si los contenidos con el cliente. Pues primero que nada, siempre que, o sea, para saber si puedes poner un trabajo de un cliente en tu portafolio, tiene que el cliente estar de acuerdo. Para evitar problemas legales y pues igual, la parte ética y la parte de la honestidad, obviamente, de la comunicación es muy importante. Entonces, primero que nada, tienes que saber si tienes derecho a poner ese trabajo en tu portafolio, más allá de que haya quedado bien o no la relación. Ya después, si la relación quedó en malos términos, ya pues depende de cada uno cómo lo tome.
Es decir, si tú crees que tu cliente se va a poner furioso y va a ser un problema que tú pongas ese portafolio, pues la verdad no pierdas el tiempo. Déjalo, digámoslo así, bajo perfil, y lo puedes de pronto mostrar en algunos casos circunstanciales donde ya tengas una relación uno a uno con tu cliente potencial, por ejemplo, en caso de que el proyecto sea demasiado bueno. Digámoslo así. Es mejor, en este caso es mejor evitar problemas, prácticamente. Si la relación terminó mal, pues muy posiblemente el cliente no va a querer saber de ti, no va a querer que de pronto alguien lo contacte porque vio su trabajo en tu portafolio y entonces va a generar problemas. Entonces lo mejor es, uno, o solucionar las cosas con el cliente, o pues más allá de eso, pues si quedaron las cosas claras desde el inicio y tú tienes todo el derecho de poner portafolio o esa pieza en tu portafolio, pues adelante. Ya si las cosas quedaron mal, pues qué pena también con el cliente, pero pues finalmente es tu perfil, es tu experiencia y es tu posicionamiento, digámoslo así. Si el proyecto te sirve y tienes el derecho de ponerlo, ponlo. Exacto. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo de que evitar problemas es lo mejor y en corto uno a uno con otro cliente, pues ya le muestras el trabajo total, así ahí ya no lo estás haciendo público. Si tuviste un cliente del infierno, pues mejor no volverle a hablar y no volverlo a mencionar nunca en tu vida, ¿no? Sí, exacto. Eh, Mira, ya aquí Ivette nos está preguntando algo que preguntó también, a ver, te digo su nombre, Alex Escobar, Uh-huh. que creo que es como de los primeros pasos y la pregunta que todo mundo tiene, que es cómo saber cuánto cobrar. Empezando, cómo saber cuánto cobrar. Esa pregunta es clave. Todo el mundo la tiene. Sí, es clave porque es una de las cosas que no nos enseñan a nosotros en la universidad. Es muy importante, o sea, te lo digo porque yo cuando salí de la universidad no tenía ni idea cuánto cobrar y yo regalaba mi trabajo. Yo no sé, yo decía, deme $100 y me decían, no, no tengo. Yo, bueno, 50. Bueno, listo, hagámosle. 50, no importa, es para hacer experiencia. Eh, pero pues esos son errores que uno comete. Porque finalmente, o sea, uno no sabe, bueno, digámoslo así, dejémoslo claro. Eh, para saber cuánto cobrar por tus servicios, tienes que saber cuáles son tus costos de trabajo, de producción. Eso es algo que, o sea, yo honestamente no lo conocí sino hasta hace poco más de un año. No sabía cómo se definían los costos, cómo se manejaba una empresa en realidad, digámoslo así. Eso lo aprendí hasta hace poco. Entonces, la mayoría de creativos generalmente no lo saben y es muy difícil saberlo. Existen herramientas pues como, no sé, la calculadora freelance, por ejemplo, de Laura López, o existe otra, una aplicación venezolana que yo conocí hace un tiempo que no recuerdo el nombre en este momento, donde te ayudan pues a definir cuál es más o menos como tu tarifa hora. Entonces, es importante saber esa tarifa hora para saber pues cuánto vale tu trabajo finalmente. Pero esa tarifa hora debe ser únicamente una referencia para ti, como creativo, para que a partir de ahí definas tu verdadero precio por tu trabajo. Es decir, si digamos mi tarifa ahora es $10, por ejemplo, para hacer como cifras redondas, y voy a hacer, digamos, un logotipo y me tardo 10 horas haciéndolo, no puedo cobrar menos de $100 por ese logotipo. Bueno, digamos que, no, vamos a poner que mi tarifa ahora es $100, me tardo 10, el costo del logotipo es $1,000. O sea, no puedo cobrar menos de $1,000 por un logotipo, porque entonces no estoy siendo rentable. Eso se llama el precio mínimo viable para tus servicios. Entonces es importante conocer esa cifra para que sepas a partir de qué cifras igualmente puedes cobrar. Ya también depende de si quieres mejorar tus procesos y en lugar de demorarte 10 horas por ese logo te demoras 3 y sigues cobrando 1,000, pues ya obviamente el beneficio va a ser mucho mayor. Entonces, a partir de tu tarifa hora, tienes que también obviamente conocer tus tiempos de trabajo para definir ese precio mínimo por el cual no puedes bajar de ahí. Y ya después define también qué tipo de proyecto es, cuáles son los beneficios para el cliente y pues cuál es el valor para el cliente. Que de esa manera pues podrás saber y podrás manejar un poquito más a partir de ese precio mínimo que puedes cobrar. Ya podrás empezar a buscar cuál es el beneficio que vas a obtener en ese proyecto. Puede ser del 15, 20, 30, hasta del 100% si lo deseas, si crees que le vas a aportar un verdadero valor a ese cliente. Si es un proyecto que realmente no le aporta valor al cliente, es difícil incrementar una cifra, buscar una cifra demasiado alta, y en ese caso pues es bueno apegarte a tu tarifa ahora y buscar simplemente un beneficio pequeño
pero que el cual tu cliente vaya a estar de acuerdo con eso. Entonces, y sobre todo, algo en lo que estoy muy, como digamos así, en desacuerdo, no sé, las tarifas mínimas de los países o de las regiones me parece que solo sirven como para que las personas empiecen a bajar a partir de ahí. Entonces, todo creativo que da un precio y que le piden que baje y lo hace, ya está perdiendo. O sea, porque ya estás comenzando mal la relación con el cliente. Entonces, pues es bueno tener un precio, como les digo, mínimo del cual no se pueden bajar, sin importar lo que les digan, y ya a partir de ahí busquen un beneficio simplemente. Entonces, a partir de la tarifa hora, de ahí pueden definir. Ya después existen cosas más complejas, no sé, basadas, por ejemplo, igual en el precio de la competencia, en los costos de producción, en la cantidad de trabajo que te puede ofrecer un cliente, en el periodo de vida de ese cliente, etcétera. Pero lo mínimo, como tal, tienes que saber tu tarifa hora y a partir de ahí empezar a calcular un poco de beneficio con respecto a lo que puedes cobrar. Exacto. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. O sea, yo tengo la filosofía de que tus precios son tus precios. Tú tienes que saber cuánto necesitas para vivir, cuánto necesitas para comer, cuánto necesitas para todo. Saber cuánto quieres cobrar por tu cliente. Saber que lo que tú haces le genera un beneficio a tu cliente. Porque realmente si haces cosas no puedes cobrar bien. Pero si realmente estás haciendo Exacto. cosas buenas, estás emprendiendo a la buena, puedes cobrar lo que tú quieras, sea bajo o sea grande. O sea, hay gente que prefiere tener muchos clientes pequeños y hay gente que prefiere tener pocos clientes grandes. Entonces, tú debes de conocer esa parte y lo que yo digo, no bajarse los calzones nunca. O sea, si entras a negociar con un cliente, el que pierdes eres tú. O sea, Sí, como tú lo dijiste, o sea, ya empiezas mal, ya empiezas mal. Porque si un cliente te negocia, si un cliente te dice, uy, no, se me hace muy caro, y tú le dices, mira, esto cuesta esto por el expertise que yo tengo, los resultados que yo te voy a dar y todo el tiempo que le voy a dedicar a tu trabajo, a ese proyecto. Dice, uy, no, se me hace muy caro, no puedo pagarlo. No es mi cliente, al fin y al cabo, no es el cliente. No es el cliente exacto. para mí, porque no tiene el dinero para pagarlo. Entonces, Sí, exacto. si empiezas a... Yo sé que al principio todos lo hemos hecho, todos hemos cobrado poco y todos dijimos, como tú dijiste, uy, 50 o 100 o lo que Sí, sea, todos lo hemos hecho, pues, pero vamos como hay que ir mejorando, pues. sí, exacto. Ahora, una pregunta personal así, ¿cuál sería como el tip número uno que tú darías de cómo conseguir? O sea, ya tengo mis clientes, ya tengo cómo cobrar, ya tengo cuánto cobrar. ¿Cómo irías por tu primer, segundo o tercer cliente? Tus primeros clientes, ¿cómo irías a por ellos? Pues el secreto para conseguir los primeros clientes, para los que están empezando, sobre todo para los que o están recién saliendo de la universidad o están, digamos, buscando como posicionarse como freelance, como independientes, eh, es buscar, digámoslo así, los clientes más fáciles que puedas. O sea, para iniciar, eso es digamos que la recomendación. Los clientes más fáciles que puedes son tus contactos, tus amigos, tu familia, antiguos compañeros de la universidad, de trabajo, de lo que quieras, eh, porque ellos, pues uno, ya te conocen, de pronto saben y tienen un poco la idea de lo que tú haces, entonces es fácil que puedan recomendarte. Entonces, la manera más fácil de conseguir esos primeros clientes es, uno, ofreciendo tus servicios a esas personas directamente o pidiéndoles que por favor, pues, que estás buscando clientes que si saben de alguien te recomienden. Entonces, es como el secreto, digamos, ha sido la herramienta para conseguir tus primeros clientes de la manera más fácil. Ya después, pues existen cosas como si quieres buscar trabajo, por ejemplo, con Facebook Ads, con AdSense, con, no sé, marketing de contenidos, pues ya sería como crear una estrategia de marketing para buscar esos clientes. Digamos que para conseguir los primeros clientes, lo importante es que busques en tu círculo más cercano y pues de esa manera vas a poder encontrar, uno, pues personas que ya te conocen o dos, personas que van a llegar a ti recomendadas. Entonces, pues ya empiezas con el pie derecho en ese caso. Exacto. Sí, empezar en tu círculo con la gente que conoces, empresas que conoces, amigos de amigos que tienen empresas, todo eso. Ujú. Ok, Sí, exacto. perfecto. ¿Y, y cuál otro tip podrías darle a un freelance para que sea de éxito? O sea, ya tienes tu portafolio, ya sabes cuánto cobrar, ya sabes cómo conseguir tu primer... ¿Cuál sería el otro tip que darías como para primeros pasos para ser freelance? Digamos, otro tip así importante es hacer conexiones, crear contactos, crear relaciones, networking, porque
es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, que no tomamos eh, tan en cuenta, no lo tenemos tan en cuenta y simplemente creemos que como somos freelance, como somos independientes, entonces es así, por el camino de la solitud y de trabajamos y yo no trabajo yo no busco aliados, yo no busco complementos, yo no busco socios. Entonces es muy importante que para que crezcas y para que evoluciones obviamente como profesional, es importante eso, buscar aliados, buscar amigos, buscar personas que complementen tu perfil y que te puedan servir de una u otra manera como profesional. Es decir, si yo soy diseñador, pues sería bueno que tuviera amigos desarrolladores con los cuales pues pueda complementar mis servicios, por ejemplo, o también podría buscar, por ejemplo, amigos redactores, fotógrafos, ese tipo de cosas que complementen mi profesión y que sepan lo que yo no sé y que me puedan dar una mano con los cuales yo pueda subcontratar en algún proyecto o con los cuales pues podamos trabajar de la mano en algún proyecto. Entonces pues es importante eso, las relaciones, los contactos y eso incluye también nuevamente los contactos con los clientes y las buenas relaciones con los clientes. Es importante siempre terminar la relación con un cliente mejor de lo que empezó, porque ese cliente puede volverse tu mejor vendedor, puede volverse tu mejor amigo o puede volverse tu mejor cliente en cualquier momento. Entonces es importante eso, conservar relaciones y tratar de crear relaciones sólidas tanto con tus clientes como tus colegas, como tu competencia, eh, como las personas que pueden complementarte. Exacto. Ahora una pregunta mía, cuéntame un poco más sobre Creadictos y sobre el proyecto que hay atrás, un poquito más sobre Creadictos. Vale, pues en este caso, Creadictos, de hecho, hoy, si no estoy mal, se cumplen 7 años del primer artículo que publicamos en Creadictos, cuando recién empezamos. Entonces, Creadictos lo fundamos mi hermano y yo, Miguel Ángel López se llama. Él es publicista, yo soy diseñador, y lo creamos porque pues en ese momento nos parecía que hacía falta un tipo de blog como con contenido pues para creativos en español, porque uno siempre en esa época pues uno siempre veía referencias como Web Designer Depot, de Smashing Magazine, y eran plataformas muy buenas pero estaban en inglés y sabíamos que había muchas personas en Latinoamérica que pues de pronto no les gustaba o no se esforzaban por en inglés y que preferían consumir contenido en español, entonces a partir de ahí nació Creadictos. Creadictos pues siempre fue nuestro hobby. Fue una plataforma pues de curación de contenido durante muchos años, durante los primeros años digamos, y ya hoy en día entonces evolucionamos a una cuestión ya más de contenido de valor para los creativos, donde pues la idea es ayudar a los creativos a que consigan más y mejores clientes y pues aprendan a administrar pues lo que es una empresa creativa realmente, porque la idea es llevar a los creativos que están empezando como freelance o que quieren ser freelance y ayudarlos a crecer a un punto en el que ya sean unos emprendedores realmente, ya sea emprendedores pues solitarios o emprendedores con una empresa como tal. Porque la idea es ayudar a la comunidad creativa en Latinoamérica a que deje ese estigma de que, es que los clientes no pagan, es que el cliente es muy cansón, es que nadie entiende lo que hacemos. Eso sucede porque pues los creativos no hemos sabido posicionarnos y no hemos sabido educar a nuestra audiencia para que entiendan y conozcan el valor de nuestro trabajo. Entonces, pues, ese es como el objetivo principal de Creadictos. Y ahorita, digámoslo así, en estos últimos meses, estamos también igual como revolucionando un poco. Ya estoy yo de lleno más en Creadictos, aparte del trabajo con los clientes que tengo. Y la idea es pues como crear una plataforma un poco más educativa y más de contenido de ese tipo de temas. La idea es como complementar contenidos en marketing, en ventas, en procesos, en productividad, en precios, en tarifas, todo ese tipo de temas que nos hacen falta a los creativos. Entonces la idea es como crear contenido por creativos para creativos. Me late, me late. Como te dije, luego abajo dejas los links para que cualquiera lo pueda ver. Digo, yo ya te sigo, pues, pero sí, claro. ahí cualquiera que lo pueda ver. Mira, Gilberto aquí nos pone otra pregunta. Muchas gracias por la charla, Luis. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué recomiendas para tener un primer contacto? ¿Un contacto por medio digital, email, página web, o ir en persona y presentarte? En este caso, ¿con empresas o digamos, con empresas para clientes o con empresas para buscar trabajo será? Yo creo que es como para clientes. Que es para clientes. Si es para clientes, pues, o sea, algo que se llama, o que dicen, no sé, creo que he escuchado que se llama como contactar a puerta fría en español. Eso me parece que es supremamente difícil. Hay gente que es muy buena haciéndolo, los muy buenos vendedores obviamente saben hacerlo. Si eres buen vendedor, pues puedes hacerlo.
pero las probabilidades, pues, digamos que está basado en números, entonces entre más gente visites, más gente contactes, pues tus probabilidades pueden aumentar de conseguir clientes. Pero muy seguramente las probabilidades o el porcentaje va a ser muy bajo, es decir, de 100 personas que tú contactes de la nada, 2 te van a responder. Entonces, pues es una cosa de mucho esfuerzo, de constancia, y resulta bastante difícil. Entonces, pues para tener un primer contacto, lo mejor es que tú ya llegues, es algo que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, tú ya llegues a esa persona con un poco de posicionamiento, es decir, que alguien te haya recomendado o que ya te haya visto en el pasado en alguna circunstancia, pues en una charla, en una conferencia, en un artículo, en un video, lo que sea. Eso ya genera obviamente que cuando llegues ya tengas un posicionamiento en la mente de esa persona. Entonces, pues es importante aprovechar los medios digitales, obviamente. Está ahorita Gary Vaynerchuk, hace poco hizo un video y tiene una teoría con respecto a cómo manejar bien los mensajes privados para contactar a las personas y lograr, pues obviamente, algún beneficio por parte de ellas. Y está basado principalmente pues, en ofrecerles valor y no llegar a pedirles algo, porque ese es el problema de contactar a alguien en frío. Si tú llegas una vez, si a mí me llega un correo, en Creadictum nos llegan muchísimos correos. Hey, por favor, me encanta tu sitio. Yo soy diseñador y hago esto, compártelo en tu página web. Pues, o sea, yo lo veo y tiene que ser alguien demasiado bueno para que de pronto yo lo piense en compartirlo. O dos, el correo tiene que estar muy bien redactado. Entonces, eso es lo que le sucede a todo el mundo. Pero, por ejemplo, también me llegan personas que de la nada me dicen, no, es que me gustaría que dieras una charla, que una entrevista o que nos dijeras 10 consejos para algo. Si no los conozco, pues, o sea, tendría que sacar tiempo de mi agenda y todo para hacerlo. Por ejemplo, con Nacho, que me invitó a esta entrevista, él me invitó, digámoslo así, unos días después de que él ya había compartido contenido en el grupo de creativos independientes que tenemos y habíamos tenido una pequeña charla. Entonces era mucho más fácil para mí decirle que sí. Entonces, pues eso es, digámoslo así, como lo importante. Ofrece un poco de valor, ofrece contenido educativo, digámoslo así, para esa persona y luego sí pídele algo. No empieces, no llegues una vez pidiendo algo porque va a ser muy difícil. Y obviamente es mucho, en ese momento es mejor los medios digitales. Perder el tiempo, digámoslo así, en ir a buscar una entrevista con alguien es muy difícil, o incluso por teléfono es muy difícil. Pero hoy en día puedes contactar a quien quieras por Facebook, por Twitter, por Instagram fácilmente. Entonces, pues, obviamente medios digitales. Y segundo, no trates de llegar a puerta fría así a pedir algo, sino trata de aportar un poco de valor y ya más adelante cuando tengas una mini relación con esa persona, ahí sí puedes empezar a solicitar algo, ya sea ofrecer tus servicios o pedir un favor o pedir una alianza, lo que sea, pero que ya sea como en una segunda etapa. Exacto. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, yo en el grupo saben que me especializo mucho en el email en frío, o sea, es lo que yo hago, Uh-huh. pero Ok, no sabía. no es email en frío el típico email en frío, no sé si me explico, o Uh-huh. sea, así como yo llegué a cotorrear contigo, así llego con mis clientes, pues, o sea, Sí. primero hago un poquito de contacto, muestro qué onda, digo, tengo una forma, tengo una plantilla de emails y todo que ya ha llegado al punto de que ya, por ejemplo, yo sé que tengo el 20% de respuesta, ¿ok? Pero, por ejemplo, eso es porque ya lo probé, llegué al punto a que, ok, Exacto. este email no es te pido, o sea, es qué hay para esa persona, o sea, yo primero Sí. quiero lo tuyo, o sea, el bien para ti y después quiero lo mío, no sé si me Uh-huh. explico. Entonces, es lo primero, hasta en lo que tú dices, o sea, hasta cuando tratas con alguien digitalmente y todo, primero va la otra persona, primero es qué va a ganar el otro de contactarte contigo, o sea, de estar en contacto contigo, como tú dices, o Exacto. sea, primero platicas con alguien, compartes algo, lo ayudas en algo, ofreces tu ayuda, no sé, algo, y después ya pides lo que quieres pedir, no hay problema en pedir, la gente sabe que las cosas se compran y se venden, pues. Sí. Exacto. Sí, entonces, o sea, más bien es el approach, o sea, el problema no es el email en frío o el problema no es el contacto en frío, es el approach. Si tú llegas Uh-huh. como vendedor del infierno, como vendedor de carros, Exacto. pues no, o sea, no. Y creo que ahí se responde muy bien la pregunta de Gilberto porque si tenía dudas está muy claro. Pero Sí, ahora, claro, o sea, tu Alejandro, ejemplo es dime, supremamente dime. claro y es muy cierto que, o sea, en ese caso, pues, es bueno crear un sistema.
para ese tipo de contactos y para cualquier tipo de proceso que tú busques para conseguir clientes, para responder a los clientes o para despedirte de un cliente, por ejemplo. Sí, definir cuál es la mejor manera para ti y saber cuáles son tus Ujú. fortalezas y debilidades. A lo mejor yo soy muy Sí, bueno para contactar, pero soy malo para vender. Entonces, tengo que hacer o sea, tengo que hacer mi approach que no tenga que ser un vendedor, porque no lo soy, ¿no? Pero hay gente que vende muy bien, pero no sabe contactar. Entonces, tienes que como que ajustar pues tu tu forma, pues. estrategia. Ujú. Exacto. Mira, Alejandro también nos pregunta por aquí, siempre tengo la duda sobre qué elementos se deben. Y otra pregunta, en caso de que alguien se esté aventurando en el freelance y no tenga nada de portafolio, ¿qué recomiendas para mostrarle a los clientes? Ok, la primera parte es, ¿cómo harías un portafolio de community management? Y la segunda es, si no Ujú. tienes nada, ¿qué harías? Que creo que lo contestamos al principio, pero estaría bien contestarle la pregunta. Pues Alejandro, o sea, yo no soy community, entonces digamos así, mi respuesta en este caso pues es muy subjetiva y es con respecto a lo que yo he visto de pronto en empresas con las que he trabajado. Entonces cuando de pronto buscamos precisamente un community, digamos así, te voy a decir qué es lo que hemos visto que se busca en un portafolio, ¿sí me hago entender? Lo que se busca más allá es, uno, pues obviamente que sean proactivos en lo que hacen, en las campañas, en el tipo de proyectos en los que han trabajado. Dos, que sepan, digámoslo así, que sepan y conozcan realmente de lo que es el trabajo de community. Es decir, que ser community no se trata de tener una página de Facebook y actualizarla todos los días con memes. Ser community se trata de diseñar una estrategia, digámoslo así, orgánica para una empresa en las redes sociales. Entonces se trata precisamente de definir una estrategia, definir unos objetivos, aplicarlos y pues obviamente iterar todo el tiempo para mejorar los resultados constantemente. Entonces, eso es como lo más importante que uno debe mostrar en un portafolio. Así como dije en su momento, para los diseñadores es importante mostrar el proceso de lo que hiciste. Entonces, cuáles eran los objetivos del cliente, cuál fue tu solución, qué fue lo que le ofreciste y cuáles fueron los resultados. Sobre todo en ese caso para los communities, enfocarte en resultados. Cómo ayudaste a generar engagement para la marca, el brand awareness, qué fue lo que lograste hacer. Si me tienes casos de éxito sobre todo, y generalmente no un mamotreto de muchísimas cosas, sino algo muy puntual también, porque muchos communities se enfocan también de pronto, se van al otro extremo y exponen únicamente un mamotreto de cifras digámoslo así, de 4 o 5 páginas de lo que hicieron con otro cliente a nivel de cifras, pero pues que una persona no se va a poner a leer todo eso, siempre uno le interesa, digámoslo así, las cosas puntuales. ¿Cuál fue la inversión? ¿Cuál fue el ROI? ¿Cuál fue el engagement? ¿Cuáles fueron las interacciones? Ese tipo de cosas. Entonces, pues eso es como lo más importante. Y con respecto a lo del portafolio, ¿era qué? ¿Cómo haces si no tienes portafolio? Perdona la Sí, pregunta. si no tienes el portafolio, no tienes nada, ¿cómo lo Uh -huh. empiezas? En community Pues management o uno, pues busca lo que hayas hecho en el pasado. Pueden ser proyectos personales de la universidad, proyectos inventados, lo que quieras. Busca ahí entre lo que tienes y si tienes algo que valga la pena, muéstralo de la mejor manera posible. Puede ser que hiciste, yo que sé, un logo para una empresa ficticia cuando estabas en la universidad, pero si lo muestras de la manera correcta y explicas todo el concepto, todo el proceso que se llevó a cabo para esto, te aseguro que lo vendes. Si lo sabes vender, entonces, eso es importante. Y si no tienes ningún tipo de proyecto ni nada por el estilo, pues como mencioné antes, busca en tus contactos más cercanos, busca en las personas que conoces para ver qué posibilidades hay de que puedas conseguir un primer proyecto con alguien que te recomiende y de esa manera de pronto no vas a necesitar un portafolio para mostrar, sino simplemente vas a llegar pues ahí sí, a venderte tú mismo y pues ya obviamente digámoslo así, con una situación previa que fue la que generó pues la persona que te recomendó o si es alguien que ya te conoce, pues que ya saben lo que tú haces y todo eso, pues que te dé la oportunidad. Entonces es importante eso. No tener miedo a buscar clientes, así no tengas un portafolio, pero entonces apenas puedas, con los primeros clientes que tengas, busca construir ese portafolio. exacto. Sí, yo, por ejemplo, tengo una anécdota en un trabajo donde estaba, me tocó Uh -huh. entrevistar a gente para que fuera community manager, este, y llegó una muchacha que era estudiante, digo, era para trabajo, no era para cliente, pero
pero más o menos su portafolio pues era de community manager. Y, y ella nada más tenía una red, o sea, nada más tenía una cuenta, que era que en la universidad Ujú. había hecho un proyecto como de, no sé, no me acuerdo bien, pero era como de que había hecho algo para salvar a perritos en la universidad o algo así, o sea, que de que iban a pelar perros y no sé cómo, algo así. Pues resulta que esa, esa página de Facebook y esa comunidad que ella había hecho, nomás tenía, no sé, 3,000 likes o 4,000 likes, o sea, era algo muy chico, pero se veía muy profesional, o sea, lo que ella había hecho sí tenía una estrategia, los pasos, ella podía explicar, mira, es que primero hice esto, luego hice lo otro, vi que esto funcionó y luego hice lo otro. Ujú. Entonces, al final no contratamos a nadie, no se contrató a nadie ahí donde trabajaba, pero esa era la candidata número uno, porque ella sí podía explicar y podía decir por qué, cómo y cuándo lo que había hecho. O sea, no simplemente, mira, esta es mi red social, la que yo había hecho. Entonces, Sí. hasta las cosas más chicas, si tú lo sabes poner como es, lo que tú dices, si sabes cómo venderlo, te Ujú. sirven muchísimo, pues, o sea, te, te, te pueden hacer la venta, pues, o sea, como tú dijiste, o sea, el proyecto de la universidad, el logo que hiciste en la universidad para que tú, a lo mejor no es el mejor logo que vas a hacer en tu vida, pero si tú sabes cómo explicarlo, cómo venderlo profesionalmente, pues ya tienes la mitad hecho. Exacto. Exactamente. Eh, Dejé que hicieran algunas preguntas, creo que ya no hay muchas preguntas, pero eh, mi pregunta ahora va más, digo, siempre va a título personal, ¿verdad? Pero este, el, o sea, ahorita tienes tu trabajo con una agencia y aparte tienes clientes. ¿Cómo sobrellevas tener el proyecto Creadictos, el proyecto de la agencia donde trabajas y tus clientes personales que has de tener? ¿Cómo manejas todo al mismo tiempo? Pues, o sea, no es que yo trabaje en una agencia, digamos, no tengo Ajá. empleo en una agencia, Oh, sino que, pues, las agencias en Francia me contactan de vez en cuando, pues, ah, como consultante o como director de ok, arte o ok, lo que ok, sea, para trabajar con ok, ellos, ok, pues, en proyectos muy puntuales. ok, Digamos que en este caso, pues, es igual, la agencia es otro cliente más mío, el cual, pues, ok, en algunas ocasiones, si estoy saturado de trabajo, pues no puedo trabajar con ellos y pues ok, me toca lamentablemente decirles que no, que en que esta no. ocasión no puedo, que pues para una futura ocasión. Ujú, Eh, y pues en ese caso, digamos que el trabajo con clientes general y creadictos, eh, pues trato obviamente, uno pues, digamos que tengo una rutina de trabajo diaria en la cual trato de dedicar por bloques de tiempo, me dedico a las diferentes tareas, todos los diferentes proyectos en los que tenga. Generalmente tengo días en los que dedico únicamente a créditos, por ejemplo. ujú, Digamos que a veces, generalmente es como los lunes y martes, por ejemplo, digamos, es dedicado a créditos, entonces ya tengo cuáles son las labores o cuáles son las tareas que tengo para créditos, entonces me dedico 100% a eso. No hago trabajo de clientes, no hago cambios de clientes, no, digamos así, casi que ni respondo correos o algo por el estilo. Y ya los otros días, entonces, por ejemplo, lo trabajo con los clientes. Y pues eso va obviamente, digamos, hay un cronograma pues estricto el que sigo, pero pues que permite de vez en cuando ciertas cosas, ciertos cambios, que si por ejemplo, no sé, un día no tengo trabajo de clientes, entonces bueno, ese día aprovecho y adelanto con créditos y otro día intercambio, por ejemplo. sí, Pero pues exacto. la idea es simplemente ser organizado y pues con todos mis clientes siempre tenemos como un cronograma muy claro de qué es lo que necesitamos hacer, Ok, qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las fechas para cada una de las partes del proyecto. Entonces eso también permite que yo sepa qué tiempo tengo libre de antemano y pues me ujú, permite igual tener tiempo pues para mí, para estar con mi pareja. exacto, exacto. Eh, Luis, pues ya llevamos 45 minutos, creo que ya ¡Wow! quedó Pasa muy bien, rápido. rápido se pasó. Sí. Este, digo, a mí me quedó muy claro y creo que por las preguntas que hubo, o sea, quedó muy claro el tema, y por lo pronto, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Si están viendo el video en la retransmisión, no lo están viendo en vivo, igual dejen sus preguntas o sus comentarios, que tanto Luis como yo vamos a estar ahí atendiéndolos, respondiendo a todo lo que haya. Nos Ujú. llega las notificaciones. Entonces,
Muchas gracias, Luis, por tu tiempo y por la experiencia, pues, por compartirnos tu experiencia. Vale, no, pues con gusto, Nacho, y obviamente muchísimas gracias a ti, pues por invitarme, o sea, muy rico estar acá, y pues obviamente gracias a las personas que estuvieron conectadas de todas formas por dedicar su tiempo pues a vernos y a escuchar lo que decimos y pues hacer preguntas y todo. Excelente, muchas gracias. Y ahorita dejas tus links abajo para que cualquiera pueda entrar a Creadictos, al grupo, al webinar, si tienes algo ya ahí armado para poderlo ver y poder estar presente ahí y escuchar todo lo que comentaste hace rato. Sí, claro, ya pueden entrar en este caso, creadictos.com/5 pilares, se llama, igual voy a dejar el link ahí abajo, Ujú. ya pueden inscribirse para asistir al webinar que será la próxima semana. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis. Y papirringos, mañana más. Gracias. Gracias, Nacho, chao a todos. Se está cerrando.